El reflejo incompleto. Clara y Alma eran gemelas idénticas. Vivían en una casa antigua en las afueras del pueblo, entre árboles que crujían incluso cuando no había viento. Siempre habían compartido todo: habitación, secretos, hasta sueños. Pero esa conexión fue su maldición. Una noche Alma despertó sobresaltada. Había soñado con una figura que se movía como Clara, que sonreía como Clara, pero cuyos ojos estaban vacíos como espejos rotos. Se lo contó a su hermana, quien se rió nerviosamente, aunque al fondo de su mirada ya habitaba el miedo. 2 días después, Clara desapareció. Los padres creyeron que se había escapado. Está en casa de alguna amiga, decían. Pero Alma sabía que no era así. Algo la observaba en las noches, desde el rincón más oscuro del cuarto, algo que imitaba la respiración de su hermana. A los pocos días, Clara volvió, o al menos eso creían sus padres. Hablaba como ella, usaba su ropa, decía las mismas frases, pero Alma lo sabía. No era Clara, era algo. Intentó convencer a sus padres. Gritó, lloró, pero ellos solo la regañaban. Tu hermana está bien, solo está un poco rara desde que regresó. Déjala en paz. Pero Clara ya no comía con la familia, solo observaba. Se quedaba despierta hasta tarde, mirando la ventana. Y cada mañana, algo desaparecía. Primero el pollo congelado del refrigerador, luego el gato del vecino, después la colección de muñecas de porcelana que tenían desde pequeñas. Alma los encontraba despedazados en el cobertizo del jardín, con marcas de dientes humanos. Y algo más. Una noche, Alma siguió a la falsa Clara. La vio abrir la puerta del sótano, meterse y susurrar algo incomprensible. La siguió en silencio. Y allí, en la oscuridad, encontró el cuerpo putrefacto de su hermana real, colgado boca abajo, los ojos arrancados, la piel casi transparente. El ente se dio vuelta lentamente y sonrió con la boca llena de uñas humanas. Ahora solo tú y yo, Alma. Intentó matarlo, lo apuñaló, lo quemó, lo encerró, pero volvía, siempre volvía, y siempre con el rostro de Clara. El ente no podía ser destruido. El reflejo incompleto. Parte 2. Convivir con el monstruo. Los días pasaron. Alma dejó de pelear en voz alta. Aceptó la farsa, pero por dentro algo se estaba rompiendo. Mientras tanto, más cosas desaparecían. Carne del refrigerador, pájaros del vecindario, incluso un mendigo del pueblo que dormía cerca del bosque. Nadie sospechaba nada. El ente seguía imitando, pero cada vez lo hacía con menos esfuerzo. A veces dejaba su forma humana para arrastrarse por el suelo como una sombra. A veces se sentaba frente al espejo por horas, como esperando a que algo saliera de nuevo. Clara había muerto, y Alma tenía que compartir su vida con su asesino. La casa. Alma empezó a investigar en secreto. Visitó a una anciana que vivía al final del pueblo, doña Celia, que todos decían que era bruja. Ella le habló del doppelganger, un ser del otro plano que toma la forma de alguien amado y lo reemplaza. No puede morir, porque no vive como los humanos. Solo puede ser atrapado, o devuelto al lugar de donde vino. ¿Cómo?, preguntó Alma. Necesitas un espejo, uno roto, uno que haya sido testigo, respondió la anciana, y una ofrenda de sangre que pertenezca al alma original. Esa noche, Alma bajó al sótano. Recuperó un mechón de cabello de Clara. También, con manos temblorosas, sacó el espejo que habían traído del bosque. Lo colocó en el centro del cuarto, trazó los símbolos con la sangre de su propio brazo y esperó. El doppelganger vino, lentamente, como una araña. Tomó forma humana solo para hablar. ¿Crees que puedes encerrarme, niña rota? No quiero encerrarte, susurró Alma. Quiero que sientas dolor. Y lo empujó dentro del espejo, que se quebró en 1000 pedazos. Final incompleto. El ente desapareció, o eso creyó Alma. Por días, la casa pareció en paz. Sus padres incluso creían que ella por fin había superado todo. Pero una noche, al mirar su reflejo, Alma notó algo. El reflejo sonreía antes que ella. El doppelganger no se había ido, solo cambió de estrategia. Ahora vivía dentro de ella, y aunque Alma intenta llevar una vida normal, nunca está sola. Escucha su voz en los silencios. Sabe que sigue hambriento. A veces despierta con tierra en las uñas, o con marcas de mordidas en el brazo.
A veces hay sangre en el lavabo, no sabe de quién. Lo peor es que nadie ha notado que Clara está muerta, y eso le da tiempo, porque Alma no se rinde. Aún no. El reflejo incompleto. Parte 3. Fragmentos de sangre y sombra. El fracaso del ritual. El ritual con el espejo no había funcionado. Alma lo había hecho todo. Los símbolos, el espejo antiguo, la ofrenda, pero cometió un error fatal. Usó su propia sangre. No lo supo hasta semanas después, mientras hojeaba un grimorio rescatado de una biblioteca, olvidada en el sótano del colegio parroquial. En letras manuscritas, casi borradas, decía: un reflejo se encierra con lo que lo ancló, sangre del original, no del testigo. De lo contrario, el reflejo queda libre, pero atado a ella. Fue entonces que lo comprendió. El doppelgänger nunca fue atrapado, solo se fusionó con ella. Por eso había empezado a soñar con dientes, con carne cruda, con la risa distorsionada de su hermana. Por eso despertaba en lugares extraños. Por eso la casa seguía siendo un pozo de locura, disfrazado de normalidad. Una familia ciega. Alma empezó a observar a sus padres. Notó cosas que antes había ignorado, miradas ausentes, sonrisas demasiado rígidas, respuestas automáticas. El doppelgänger no solo los engañaba, los estaba manipulando. Los encontraba en la cocina, de madrugada, parados, mirando la pared. Luego volvían a la cama sin recordar nada. Una vez su madre intentó prepararle sopa y usó clavos oxidados en vez de fideos. Cuando Alma la enfrentó, ella solo sonrió. Eso hacía Clara de niña, ¿recuerdas? Te encantaba. La criatura no solo había suplantado a su hermana, estaba infectando su hogar. Revelación: Clara aún vive. Una noche, mientras escarbaba entre las cajas del ático, Alma encontró una libreta con dibujos infantiles. Eran suyos y de Clara, pero uno la detuvo. Mostraba un espejo roto y dos Claras, una llorando y la otra sonriendo con dientes afilados. Y en la parte de atrás, con letra infantil pero firme: si alguna vez me ves actuar raro, no soy yo. Mi verdadera yo se esconde en el espejo. Salva a la verdadera Clara. No le creas a mamá y papá si sonríen demasiado. Clara sabía, desde mucho antes. Alma entendió entonces. El alma de Clara no estaba muerta. Estaba atrapada en el plano del reflejo, suspendida entre este mundo y el otro, a causa del primer contacto con el espejo del bosque. El doppelgänger no la devoró, la usó como recipiente. Y al fallar el ritual, Alma se convirtió en el nuevo recipiente. Pero ahora, con ese conocimiento, podía corregir su error. Urpo. El segundo ritual, la sangre correcta. Para hacerlo bien esta vez, Alma necesitaba la sangre de Clara. Pero su cuerpo ya no existía, al menos no en el plano físico, solo su alma prisionera. Y para acceder a esa alma, Alma debía abrir un portal temporal entre los reflejos. No bastaba con espejos comunes, debía reconstruir el espejo original, el que Clara encontró en el bosque. Afortunadamente, Alma había guardado los fragmentos, los limpió uno a uno, los pegó en un marco de madera negra tallada. La noche del ritual se cortó la palma, no para dar su sangre, sino para llamar. Sostuvo el espejo y gritó: «Clara, te juro que esta vez sí te salvaré». El espejo sangró, una sola gota roja brotó desde la grieta central. Clara le había respondido. El ritual podía comenzar. Ve, el último combate. El bosque espina negra estaba silencioso. Los árboles no se movían, como si contuvieran la respiración. Alma colocó el espejo en el centro del claro, rodeado por 9 velas negras encendidas. Trazó un círculo con tierra de cementerio, pelo de su hermana y cenizas del gato devorado por el doppelgänger. Sus padres aparecieron entre los árboles, o al menos algo con su forma. «Vuelve a casa, hija», dijo su madre, pero su voz sonaba como dos superpuestas. «Estás arruinando todo», añadió su padre. «Clara está bien. Vive contigo ahora. Eso es lo que querías, ¿no?» Alma no respondió. Solo encendió el último símbolo con un fósforo. El círculo brilló. El doppelgänger salió de su cuerpo como humo negro, gritando con el rostro de Clara deformado. Intentó tomar forma, pero esta vez el espejo lo absorbía. Y en ese momento Clara emergió del espejo. Su forma etérea, su voz como un canto de viento. «Gracias, Alma». «Lo siento», respondió Alma, «por tardar tanto». Clara sonrió. Extendió la mano hacia el doppelgänger, que aullaba como un animal atrapado. «Ahora eres mío». El reflejo no era solo prisión, era jaula y castigo. Clara, desde dentro del espejo, cerró la grieta final. El doppelgänger fue encerrado, para siempre. Vi. Epílogo. Una sola alma, 2 sombras.
Alma volvió sola a casa. Sus padres, liberados de la influencia del ente, cayeron en un estado de confusión y trauma. Con el tiempo, los recuerdos falsos se desvanecieron, pero nunca entendieron del todo lo que ocurrió. El espejo fue enterrado, sellado con runas, bajo la lápida sin nombre que ella misma construyó en el bosque. Solo Alma sabe dónde está. ¿El plot twist? Clara no quiso volver. Ella eligió quedarse como guardiana del espejo, eternamente despierta, para vigilar si algo más intentaba cruzar desde el otro lado. Ahora, cuando Alma se mira en el espejo, ya no ve un reflejo deformado. Pero a veces, muy de vez en cuando, ve los ojos de su hermana observándola, sonriendo, y eso le basta. Fin.